Ahora, el tema que hemos estado tratando, hermanos, es acerca de la intimidad. Y en relación al matrimonio, hermanos, obviamente hablábamos del aspecto físico, hablábamos de la unidad e intimidad también como una sola carne en el sentido espiritual, como casados creyentes. Hablamos de los hijos también y de la importancia de los hijos y de criarlos en el Señor, como una labor elemental dentro del matrimonio. Y ahora termina hablando acerca del Evangelio. Y me preguntaba mi esposa, y es cierto, ¿no? Bueno, ¿y eso en cuanto a intimidad o por qué se maneja allí? Bueno, hermanos, porque la idea es la siguiente. En esa unión que tenemos como matrimonio y como cristianos, es elemental para que haya una correcta intimidad en todos los sentidos, que podamos estar recordándonos el Evangelio. Y eso ya lo leyó usted, vamos a comentarlo, vamos a ir avanzando en este tema. Ahora, alguien quien guste, cuando leyó este tema o cuando vio el título y al leerlo, ¿qué fue aquella? Dígame una cosa que le impactó de lo que usted escuchó, de lo que usted aprendió. Breve, no voy a decir toda la de esta porque si no ya apagamos todo y nos vamos, ¿verdad? No, no se cree. Pero algo que te haya quedado en tu vida con lo que leíste. Alguien, quien guste, hermano o hermana. A ver, una mano. ¿Quién? Muy bien, hermano Manuel. Adelante. Buenas noches. Bueno, algo muy sencillo que siempre que tengamos una situación, un problema, o una situación de conflicto, somos muy dados a dejar el Evangelio de lado cuando tenemos alguna situación. Entonces nos dice que siempre que tengamos ese conflicto, que terminado eso, inmediatamente pensar en el Evangelio y ir a Él, ¿verdad? Ir a Él y la pareja se recuerdan eso porque se necesita. Entonces eso se me hizo bonito, ¿no? Se me hizo interesante. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Sí, ¿quiere? Bueno, a mí se me hizo muy interesante todo el día, muy cortito pero muy edificante porque abarca todo. O sea, al momento de recordar el Evangelio, y era lo que él decía, que se vuelve uno olvidadizo, y o por rapidez, o por comodidad, o porque el corazón se nos enfría, dices, bueno, recordarlo. ¿Por qué? Porque al momento de recordarlo yo, o recordarlo la pareja, caemos en un estado de humildad, de no estar exaltados, de que yo tengo la razón, tú tienes la razón. O sea, en un estado de humildad, de amor. Entonces, o sea, se me hace algo como que te baja a un nivel donde debes de estar y donde estás para aprender, no para ¿cómo se podrá decir? Para enseñar, porque nos entra la soberbia, el egoísmo. Entonces, al recordar el Evangelio, nos recuerda que somos pecadores, nos recuerda cómo tenemos la salvación, por qué tenemos la salvación, por gracia, por su divina gracia nomás. Entonces, se me hizo que abarcaba todo. O sea, es algo, y no tomarlo a la ligera, o sea, hacerlo, recordarlo en la mañana, en la noche, era lo que le comentaba yo a Cristina. Digo, por ejemplo, en la mañana, si vas a orar, recordarlo; en la noche, recordarlo; sin pelea, recordarlo; hasta la hora de comer, recordarlo. ¿Por qué? Cuando eres repetitivo, generas un hábito y ya es una necesidad hacerlo. Y era lo que él decía, somos personas que olvidamos. Muy bien. Entonces, fue algo muy bonito. Gracias, Gera. Es verdad, por ejemplo, a mí me impresionó mucho en los audios que hemos estado mandando, cuando Paul Tripp habla acerca de la oración modelo que el Señor dio y que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y el hecho de que cada día puedas darte cuenta que el creador de todo el universo, el Todopoderoso, es tu Padre quien te ha amado. Eso realmente trae esperanza, eso trae en nuestros corazones ánimo, fortaleza para vivir el día para la gloria de ese nuestro Padre. Entonces, a veces cuando oímos el Evangelio es un término ya tan común que cuando mencionamos es que hay que recordar el Evangelio. Bueno, sí, yo sé que Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y se apareció a Cefas y a los demás, ¿verdad? Y decimos, ese es el Evangelio, pero la realidad del Evangelio. ¿A quién salvó? ¿A quiénes vino a salvar? El entender eso y que se aplique a mi vida, eso, como dice Gera, nos humilla, pero nos trae esperanza también. Ahora, quiero iniciar entonces de manera ya formal en lo que pudimos estudiar y algunas cosas que quiero mencionar dentro de esto. Y dice José Lo Mercado lo siguiente: necesito ayuda para recordar el Evangelio. La Biblia nos dice claramente que tenemos la tendencia a olvidar. Somos pecadores que tendemos a olvidar con rapidez la salvación cuando las cosas se ponen un poco difíciles y terminamos siempre quejándonos. Y él pone el ejemplo del pueblo de Israel. Cómo olvidaron, ¿verdad? Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ellos se olvidan de la salvación que Dios les dio antes de cruzarlo, ya estaban quejándose. Y se les olvidan las plagas que vinieron a Egipto y cómo el Señor los sacó. En solamente horas, podríamos decir, habían olvidado que los egipcios les habían dado todas sus riquezas. Literalmente dejaron pobres a los egipcios, dice un pasaje, los despojaron, porque Dios puso en el corazón de los egipcios darles todo para que se fueran. Horas antes vieron la mano salvadora de Dios, pero llegan al mar y comienzan a quejarse y a decir, vamos a regresarnos. Después, cuando cruzan y no tienen agua, se quejan y dicen, Dios nos sacó para morir, y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Cuando Moisés sube al monte por 40 días, ellos hacen un becerro y dicen, este es tu Dios. Y se olvidaron nuevamente tan rápidamente de lo que Dios había ya ido acumuladamente haciendo en la vida de ellos. Pero hermanos, nosotros somos igual. Somos olvidadizos. Nos olvidamos de la grandeza de Dios, nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos de la salvación que Dios ha dado a los que se han arrepentido, y entonces comenzamos a tratar de solucionar y buscar soluciones a las cosas a nuestra manera, olvidándonos del Dios que decimos que amamos y en el cual creemos. Ahora, note por favor este pasaje en el Salmo 106:19 que utilizó aquí Joselo y que es importante recordar. Cuando el salmista escribe, hablando de esta capacidad, bueno, no sé si no es capacidad, ¿verdad? De este defecto pecaminoso de olvidar lo que Dios ha hecho. Noten lo que dice el Salmo 106:19 al 21. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria. A ver, ¿la gloria de quién? Por la imagen de un buey que come hierba. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Cambiaron la gloria de ese Dios tan poderoso, tan portentoso, por un becerro que no hacía absolutamente nada. Ahora, no sé ustedes, hermanos, pero yo batallo con esto cada día. Yo como pastor puedo estar predicando del Señor y sentirlo en mi corazón y entenderlo de manera real cuando lo estoy diciendo o tú cuando lo estás escuchando. Pero viene el lunes y hay una enfermedad y se requiere ir al médico y se requiere dinero y comenzamos a batallar y se nos ha olvidado muy rápidamente, muchas veces, quién es Dios. Buscamos la solución a nuestra forma, buscamos los medios que nos satisfagan y que nos hagan sentir estables, y ese Dios el cual yo prediqué se quedó en el olvido, por lo menos por un instante. Este es un defecto que tenemos nosotros como humanos pecadores. Es un defecto que nosotros tenemos. Ahora, dice José, ellos olvidaron que Dios es su Salvador y adoraron a otros dioses para encontrar la seguridad que solo el Señor podía brindarles. ¿Qué es lo que nos trae seguridad, hermanos, en la vida realmente? A ver, ahorita, ¿qué es lo que realmente te trae seguridad? A ti y a mí. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Los estábamos esperando, de hecho, por eso hicimos una pausa. Muy bien, hermanos, bien, continuamos para no cortar ahorita la idea.
Discúlpenme, Iracema oía ruidos allá y nosotros ni cuenta nos damos. Bien, entonces, estábamos hablando, leo nuevamente esta parte, vean lo que dice el libro. Ellos olvidaron que Dios es su Salvador y adoraron a otros dioses para encontrar la seguridad que solo Él podía brindarles. Tenemos la tendencia a buscar fuentes para satisfacer nuestras necesidades. En alguna predicación lo llamábamos nuestros dioses funcionales. Aquellas cosas que si las tengo voy a poderme sentir más a gusto, más tranquilo. Y que si me faltan me pone ansioso. Y eso es a lo que llamábamos nuestros dioses funcionales. Esos dioses que realmente nos hacen actuar, tomar decisiones. Pueden ser mis miedos, pueden ser mis planes, pueden ser mis envidias, pueden ser incluso cosas buenas como mi profesión o mis anhelos. Pero se convierten en lo que me motiva para hacer las cosas. Y es verdad que buscamos seguridad en otros dioses, de la misma manera que lo hizo Israel. Tendemos a buscar otras fuentes y en esas fuentes encontrar respuestas, soluciones. Cuando dice la Escritura, quiero que vaya conmigo a Isaías 9:6. ¿Qué dice la Escritura en este pasaje? Hablando del Señor Jesucristo. Isaías 9:6. ¿Listo? Les voy a pedir que lo lean ustedes, como lo tienen ahí en su Biblia. Isaías 9:6. Okay, ¿listos? Muy bien, vamos a leerlo al unísono fuerte. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, a ver, ¿de quién habla allí? ¿La promesa? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? El niño que iba a nacer. Ahora, yo mencionaba que buscamos en otras fuentes lo que deberíamos buscar en el Señor, porque en el Señor dice este pasaje que tenemos al admirable consejero. En el original la coma no está allí y habla de que Él es el consejero admirable. Lo que Él dice es lo mejor, es lo que está diciendo esta primera parte. Admirable consejero. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una ansiedad en algún área de nuestras vidas? Comenzamos a ver cómo lo harían otros. Comenzamos a pensar cómo yo lo haría y creo que sea mejor para mí. Pero tengo a mi lado, conmigo, porque Él me ha salvado, porque Él es mi abogado, el paracleto, el que está al lado de mí, es lo que dice la Escritura, al admirable consejero. Y busco respuestas en otros consejeros. Ahora, ¿a quién le pasa eso? A todos. A todos, porque tenemos la posibilidad de ir ante Él y recibir el consejo mejor, pero busco uno que me satisfaga. Otra fuente estoy buscando. No solo eso, dice el pasaje aquí, tenemos al Dios poderoso, admirable consejero, Dios fuerte, Dios poderoso, dice la versión que estoy leyendo. El que todo lo puede hacer. El que Él hace y nadie puede evitarlo. El que cuando Él lo evita nadie lo puede hacer. El Dios todopoderoso. Sin embargo, cuando vienen momentos aflictivos en nuestra vida, sentimos que no hay solución, que nadie nos puede ayudar, que estamos solos y tenemos al Dios poderoso. Qué contradictorio, pero así nos sucede. Tenemos temores en lo que va a venir hacia adelante, tenemos temores en lo que va a pasar en la salud, tenemos temores en lo que va a pasar en el matrimonio, tenemos temores en la iglesia, tenemos temores con los hijos y tenemos un montón de temores, ¿verdad? Pero tenemos al lado al Dios poderoso. También dice este texto, Padre eterno, no solamente es el que todo lo puede hacer, sino que se ha relacionado conmigo de manera personal, me ha amado desde antes de la fundación del mundo y Él por su voluntad y decreto se ha constituido en mi Padre. Mi Padre. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, aunque tu madre te olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. El buen Padre, el que está conmigo siempre. Y me siento solo.
Me siento confundido. Siento que el mundo se viene encima de mí, pero tengo al Padre Eterno conmigo. Y por último dice, príncipe de paz. Y esto implica que Cristo fue entregado para nuestra paz. ¿De dónde surgen, hermanos, nuestros principales temores? Hemos hablado mucho de la muerte. ¿Perdón, hermana? No le escuché, disculpe. Del corazón, ok. ¿Qué teme nuestro corazón? ¿Qué es lo que tememos? ¿Cuáles son aquellas áreas que nos preocupan bastante y que nos hacen perdernos en la mente, ¿verdad? Cuando estamos pensando en aquellas situaciones. Que cuando estamos orando, y les decía cuando veíamos acerca de los dioses funcionales, nada más es una prueba. Cuando estás orando, ¿en qué te pierdes en ese instante? Ahí es donde hay un temor, ahí es donde hay algo que hace que te distraigas de ese que estamos mencionando y comiences a enfocarte en otras áreas. Pero dice aquí el Señor, Él es el príncipe de paz, Él es el que nos trajo a paz a nuestras vidas. Por eso el Señor dice, por nada debes estar afanado. No entres en ansiosa inquietud. Ok, es una exhortación de la Escritura, pero hay una razón. Contigo está el que te ha dado la paz. Y recuerda lo que veíamos el domingo, Cristo dijo, y les doy la paz, no como el mundo las da. Una paz genuina y profunda. Pero tendemos a olvidar. Somos olvidadizos de quién nos ha salvado. Y es por eso, como decíamos en la introducción, que se requiere que nos recordemos el Evangelio. Requerimos, hermanos, como matrimonios, decirle uno al otro, acuérdate quién te salvó, acuérdate que es fiel, acuérdate que te ama, acuérdate que es tu Padre, acuérdate que ya no hay ninguna condenación, no te preocupes. Nada más que como somos dos pecadores en la misma habitación, a veces nos motivamos a lo contrario, a lo opuesto, a la preocupación, al ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es ahí, hermanos, donde debemos de caer en cuenta la necesidad del Evangelio en esos momentos de dificultad. Es bien interesante un pasaje que debe de enternecer el corazón. Dios preguntando, ¿qué mal hice? Como para que no me confíes tu vida. Dime qué mal hice. Y esta pregunta se lo hizo Dios al pueblo de Israel, a ese que estamos usando como ejemplo. Porque teniendo a él al lado, dice, ok, ahora dime qué maldad hallaste en mí, como para que me abandones de esa forma. ¿Qué maldad hallaste en mí? ¿En qué te fallé? Como para que tú entonces pongas tu mirada en otros dioses funcionales. ¿En qué te fallé? Y nota, vamos por favor a Jeremías. No voy a leer todo el capítulo, lo puede hacer usted después. Pero vamos a leer algunos de estos capítulos. Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 6. Debo mencionar que la sentencia estaba determinada. Vendrían enemigos y arrasarían con Israel, arrasarían con Judá, y Jeremías les está diciendo que esto iba a suceder. Entonces, hubo algunos que clamaron cuando comenzaron los problemas. Y entonces en Jeremías 2, verso 1 al 6, sígame ahí con su vista y voy a ir leyendo. Y vino a mí palabra del Señor, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres? Para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos.
Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Ellos olvidaron preguntarse: ¿dónde está el Dios que hizo tantas maravillas en nuestra vida? Hermanos, regresa a ese evento particular de tu salvación. Tiene que haber un evento particular en tu vida. Un momento en el que realmente tú y el Señor entendiste que había una relación ahora. Que sentiste una paz que sobrepasa todo entendimiento de manera real. Que de ti, de dentro de tu corazón, emergió un amor que nunca habías experimentado por el Señor y un deseo de seguirle. Y hablamos de eso un poquito el domingo. Ese momento en el cual tus planes, por un instante si tú quieres, pero tus planes y los míos quedaron a un lado porque tú querías hacer lo que Dios dijera. Quiero que recuerdes y regreses un poquito a ese tiempo. Y el Señor está diciendo: ¿qué mal hallaste en mí? ¿Por qué ahora te haces vano? ¿Por qué sigues otras fuentes y otros métodos y buscas poder estar satisfecho con otras áreas o con otras cosas en tu vida? ¿Qué injusticia hice yo? No debería ser, hermanos, teniendo la oportunidad de tener esa comunión con el Señor de manera permanente, nuestro estilo de vida. ¿No sería precioso tener ese estilo de vida siempre llenos de tranquilidad, de gozo y de deseo de seguir al Señor? Pero hay una realidad: somos pecadores y estamos aún en esta tierra. Pero es bueno que recuerdes ese momento cuando el Evangelio transformó tu corazón. Dice: ¿qué injusticia hallaron en mí para que tus padres ya no se acuerden de mí? Para que tú ya no te acuerdes de mí. Se alejaron de mí, dice el Señor. Ahora, 11 al 13, note un poquito más adelante. 11 al 13. Son 3 versos, léanlo ustedes por favor. ¿Listos? Ahora yo lo sigo aquí en mi Biblia. 11 al 13 de Jeremías 2. Fuerte. ¿Qué dice? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nación ha cambiado sus dioses? Dice: aunque no son dioses, se mantienen fiel, ¿verdad?, a una cultura, se mantienen fiel a una tradición. Dice: y no son dioses, y ellos se mantienen en eso. Pero luego dice este pasaje, versículo 11: pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. En el Salmo les hice un énfasis: oigan, ¿la gloria de quién? Cuando decía cambiaron su gloria, y aquí vuelve a decir cambiaron su gloria, pero aquí está hablando de otra cosa. En la primera dice que cambiaron la gloria de Dios por un becerro, pero en esta dice este pasaje: pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Las otras naciones conservan a sus dioses, pero tú cambiaste tu gloria. Hermanos, ¿qué está diciendo? La gloria de Israel era Dios con ellos. Era la relación que había entre el pueblo e Israel, lo que hacía que esa nación fuera distinta y gloriosa ante los ojos de los demás pueblos, de esos pueblos que los envidiaban y que y a pesar de ello no abandonaban a sus dioses. Pero Israel abandonó su gloria. La gloria de Israel era Dios en sus vidas. La gloria nuestra, hermanos, es Cristo en nuestras vidas. Y la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero dejamos nuestra gloria para ir tras la gloria que el mundo corre de manera cotidiana y normal. Siendo creyentes, abandonamos la gloria, lo que nos hace distintos, lo que nos hace transformados, lo que nos va haciendo perfectos, es en Cristo. No somos nosotros.
es Cristo en nosotros. Cuando olvidamos el Evangelio, estamos realmente trocando nuestra gloria contra nuestra propia vergüenza en un momento dado, abandonando al Señor. Y ve como dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Imagínate tú esos pozos en los cuales hay ríos debajo de ellos y que están sacando agua constantemente y nunca se acaban. Bien, tenían ese pozo, por decirlo así, pero determinaron construir una alberca, por decirlo, llenarla de agua, pero cisterna que tiene grietas. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir todo, dice, y cambiaron el Dios, ese fuente de agua viva, por cisternas rotas. ¿Estás contento con lo que pasa en tu vida? ¿Estás contento con lo que tienes en tu vida? ¿Estás contento si Dios no te da lo que tú crees que debes tener en tu vida? Cuando nosotros estamos insatisfechos y buscamos otras fuentes, cuando nosotros estamos insatisfechos, es solamente una declaración de que no confío en el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable consejero, que fue el primero que me brinqué. No estoy creyendo y confiando en Él. Es como si hallara en Él una imperfección de tal manera que diga, no, ¿sabes qué? No puedo confiar en ti. Y dice el Señor, dime qué injusticia hallaste en mí. La insatisfacción en nuestras vidas es una manifestación de falta de confianza en que Él es lo que creímos en un momento que era. Y entonces buscamos solucionar las cosas a nuestra manera. En el hogar, trabajo, matrimonio, las relaciones interpersonales. Buscamos nosotros nuestras maneras, pero a Dios y su consejo lo dejamos a un lado, aunque es el admirable consejero, como dijimos hace un momento. Ahora noten por favor versículo 28. Cristo es nuestra gloria y cuando la abandonamos y no estamos conscientes y buscándole constantemente, nos estamos realmente nosotros mismos avergonzando y dañando. Pero ve lo que dice el 28 al 32. Es posible que llegue un momento en el cual las cosas se vengan abajo y los dioses que buscamos no funcionen. Y note lo que dice aquí, verso 28, sígame ahí con su vista. Pero ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? El pueblo comienza a clamar porque los comienzan a atacar otras naciones. Y Dios les dice de una manera clara y un tanto quizá sarcástica, ¿y dónde están los dioses que tú te hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. Ellos querían estar, dicen ahí, no, se me fue la frase, pero bien amarrados, ¿verdad? Entonces, si Dios no les era suficiente, comienzan a buscar medios y métodos, formas para estar bien amarrados y seguros de que las cosas van a funcionar como ellos quieren. Bien, cuando no funcionan, Dios dice, y no es que se esté burlando, ahorita explicamos, ¿dónde están tus dioses? Que te ayuden. Tú confiaste en ellos, ahora que te libren. Nosotros en Cristo, hermanos, tenemos que recordarnos en el Evangelio, porque esto es hermoso. Él dijo, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Y aunque no escucharemos al Señor decir, sí, pues ahora que te ayuden, y no de esa forma así, y no es que Dios cambia, pero como un buen padre, muchas veces va a dejar que mis dioses traten de hacer lo que yo pensé que ellos iban a hacer, para darme cuenta que no hay nada que pueda satisfacer mi alma. Me lleva a la vergüenza muchas veces, pero es una disciplina amorosa de parte del Señor para hacerme entender, yo soy tu Padre. ¿Qué te hace falta? Hermanos, creo sinceramente, hermanos, que el punto de madurez de un cristiano, cuando lleguemos a ser
perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es cuando realmente, sin tapujos, sin disimulos, ni tampoco hipócritamente, podamos decir: estoy contento con lo que Dios quiera en mi vida, y abandonar mis pretensiones. Estoy contento con lo que Dios hace y quiere hacer en mi vida. No con todos mis sueños frustrados, sino que con lo que Él quiere, yo estoy bien. ¿Quiere que muera? Yo estoy bien. ¿Quiere que vea morir mi familia? Estoy siendo drástico, ¿verdad? Pero ¿quién dice que no va a pasar? Yo estoy bien. ¿Quiere que quede pobre? Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. Él sabe lo que está haciendo. Sin embargo, dice aquí que te ayuden ellos. Ahora, note por favor lo que sigue diciendo, por favor. Versículo 29. ¿Por qué contienden conmigo? Ahora le estaban reclamando a Dios. ¿Por qué nos pasa esto, verdad? ¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a sus hijos. No han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como león destructor. El Señor mandaba profetas y les reprendían de manera fuerte. Eran castigados para una disciplina, atraerlos hacia Él, pero de nada les servía. Eran tan rebeldes que la disciplina del Señor no la atendieron, la menospreciaron. Oh generación, dice el 31, atiendan la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? Porque dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti. ¿Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Hay un pecado de olvidar al Señor, de olvidar sus beneficios y de entregarnos a otras fuentes. Esta es una realidad, hermanos. No estoy hablando de alguien más, sino de los que estamos en este lugar, en esta noche. Nos olvidamos. Creemos de alguna manera que Dios se está equivocando y nos olvidamos que Él es sabio y perfecto. Entonces, ¿por qué es necesario recordarnos el Evangelio? Porque nuestros corazones se pueden endurecer con el engaño del pecado. Vayan a Hebreos, por favor. Este pasaje lo leyeron ahí en el libro y en sus Biblias, obviamente, pero vayan a Hebreos capítulo, por favor, 3 y lean del 12 al 15, hermanos. Hebreos 3, 12 al 15. Muy bien, adelante hermanos, por favor. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tanto que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Habla de permanecer firmes hasta el fin en la fe, en la esperanza. Ahora, eso lo veremos el domingo, si Dios permite, acerca de la permanencia como una señal de genuina salvación. El creyente no abandona la fe, no la va a abandonar. El creyente puede pecar, como estamos viendo ahorita, puede tener un corazón incluso endurecido por el engaño del pecado y puede olvidar las maravillas de Dios, pero de que él abandone la fe del Señor no lo hará. Ahora, aquí el punto de lo que está diciendo Hebreos es que tendemos a hacerlo. Y lo explica José Lo Mercado, ¿no? Tendemos a hacerlo, tendemos a olvidar. Entonces dice, cuídense, le está hablando a la iglesia. Nuevamente, vuelvo a decir esto, dejemos a un lado la idea de que cada uno vivimos vidas individuales, que nadie se tiene que meter en mi vida. No, la iglesia fue diseñada para ser un punto y un centro de capacitación para la justicia.
y requerimos pecadores ser capacitados y ser entre unos y otros exhortarnos, ¿ok? Entonces, ya dejando de lado esa idea de que mi vida individual es nadie se mete con ella, tenemos que entender lo que dice aquí: hay engaño del pecado. Y nuestros corazones se pueden endurecer en incredulidad. ¿Qué es esto? Que no descanses y confíes en quien Dios dice que es. Y engañado por el pecado, tú pienses que el camino que estás siguiendo, Dios como que se está equivocando y voy bien. ¿Qué requerimos para evitar eso? Exhórtense unos a otros siempre. Nos tenemos que recordar el Evangelio, nos tenemos que recordar quién es el Señor que nos salvó. Nos tenemos que recordar qué dijo el Señor en ese punto en el cual mi hermano amado está fallando, se lo tengo que recordar. Y Él me lo va a tener que recordar a mí porque yo también lo voy a necesitar. Y así es como el Señor dice. De esta manera, en Hebreos, de esta manera evitamos que nuestra conciencia se endurezca por el engaño del pecado, exhortándonos unos a otros. Pero no es agradable cuando alguien viene y me dice. Pero tenemos una gran bendición. Al tener una iglesia tenemos la bendición de tener hermanos que nos amen y nos digan. Pero vamos más allá. Al tener un matrimonio, tenemos la bendición de que tengo a mi lado diariamente una persona que es salva por el Señor y que me puede exhortar a mí para no engañarme en el pecado. Pero ¿sabes qué? No me gusta. Apenas ayer, ya voy a empezar, mi amor, con nuestras intimidades. Apenas ayer, a sacar los trapitos, dice la hermana. Apenas ayer hablábamos de algo y ella me lo hizo ver con todo el tiento que siempre le he rogado que lo haga. ¿Y qué cree? De todos modos no me gustó. Porque así somos. Pero ya después meditando, ella tenía razón. Y fue sabia en lo que me dijo. Tenemos, hermanos, que estarnos recordando el Evangelio. Y ahí vamos a entrar en un punto también, porque cuando estamos en una dificultad matrimonial, ¿quién es mi peor enemigo? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, ¿verdad? Y uno corre al cuarto y el otro a la sala. Pero, ¿quién es? ¿No juegan ese acá? ¿Sí? Es que Jera lo vi como que se puso así. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa también? Es que cuando nos recordamos el Evangelio, no nos gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque decirle a quien me ha ofendido, con quien estoy teniendo una fricción, decirle, recuerda que Cristo te ama y que Él te ha perdonado y salvado, no es lo que le quiero decir, ¿verdad? Le quisiera decir que está casi sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No es cierto? Porque así somos. Pero hermanos, Dios ha puesto la bendición de tener una pareja creyente que me puede exhortar para que no me endurezca por el engaño del pecado. Leo algo que escribe José. Y siempre lo menciono porque, como les dije en un principio, no quiero adjudicarme nada porque yo estoy aprendiendo. Yo no sé, yo estoy aprendiendo. Ahora, vean lo que dice. Para no endurecernos, tenemos relaciones dentro del pacto, refiriéndose a el matrimonio, pero también como cristianos, que nos animan a continuar firmes en la fe, a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente mirando a Jesús, nuestros afectos por Él, es decir, por el Señor, serán estimulados y continuaremos caminando en la fe. Una de las formas en que los matrimonios cultivan intimidad y cercanía es recordándose el Evangelio uno al otro. Yo debo decir, hermanos, que no es un área que nosotros hayamos practicado en nuestras vidas de manera permanente y que no, es algo que estamos aprendiendo. Cuando hay una discusión, no queremos hablar y cosas, ya sabe usted, ¿verdad? O seré yo el único aquí con ese problema, ¿no? ¿Verdad? No queremos hablar, pero qué necesario sería que cuando el culpable fui yo, aunque ella pueda ser la lastimada también, ella pueda venir y decir, el Señor te ha perdonado todos tus pecados. Y no como Satanás, no le estoy diciendo a ella, sino ni ella ni yo, como Satanás. ¿Cómo es llamado Satanás? El acusador
Muy bien, hermano. El acusador de nuestros hermanos. ¿Qué hace? Tú hiciste esto. Él hizo esto a Dios. Y hermoso, Cristo al lado diciendo, yo pagué por él. Yo pagué por él. Ya no hay condena. Pero él hizo esto, el acusador. Pero yo pagué por él. Que eso suceda en la tierra. Y que yo le pueda decir a ella, el Señor pagó por ti. No llegues a la frustración y al desmayo. El Señor pagó por ti. Necesitamos practicarlo. Sigo. Una parte esencial de nuestra intimidad es recordarnos la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados y también recordar que estamos más unidos como matrimonio porque estamos unidos a Cristo. Somos hermanos en Cristo, vinculados con el mismo Señor y aparte unidos en una sola carne. Debiéramos ser quienes nos ayudamos a recordarnos el Evangelio uno al otro. En momentos en que nuestra fe tambalea, cuando estamos sufriendo, cuando nuestras emociones no desean cooperar, cuando estamos siendo acusados injustamente, necesitamos recordarnos mutuamente el Evangelio. Cuando estamos en conflicto como matrimonio, necesitamos recordar el Evangelio. Y esto lo aprendo de ellos. Ellos ponen este ejemplo. Una de las prácticas más antiguas que tenemos como matrimonio, dice el autor, es recordarnos el Evangelio luego de un conflicto, decía nuestro hermano Manuel. No importa si el problema fue grande o pequeño. En cuanto hemos terminado, tiendo a decirle a Katy, recuerda que Jesús murió por nuestros pecados y por eso tenemos esperanza para nuestro futuro. Hace unos años olvidé esto luego de varios conflictos con Katy, quizá porque tenía prisa o por pereza. No le recordé el Evangelio a Katy luego de nuestros conflictos. Katy me dijo sollozando, necesito que me des esperanza, si no terminaré muy abrumada por mi pecado. Mi esposa piadosa me recordó la realidad de que sin la verdad del Evangelio no tenemos esperanza. Ningún método de mejoramiento personal nos puede dar la esperanza que nos da la realidad de que nuestros pecados no son más contados en contra nuestra. Quiero que veamos dos cosas aquí. ¿Por qué es necesario recordarnos el Evangelio en el conflicto? Lo que dice él. Lo primero, porque es lo único que puede traer esperanza en nuestras vidas. Llega un momento, hermanos, en que el conflicto te puede llegar a hacerte sentir como Elías le pasó. No merezco realmente ser perdonado. No merezco estar en una iglesia. No merezco ser pastor. No merezco ser nada y servir en la iglesia. No merezco eso porque realmente el pecado que hemos cometido nos confronta y nos sentimos de esa manera. Lo único que puede dar esperanza es que alguien me recuerde el Evangelio a mi favor. Ya no hay nada que te vaya a condenar. Nuestros pecados fueron perdonados todos. Ya. El Señor Jesucristo pagó. Cuando lleguemos al cielo no habrá un recuerdo de nuestros pecados porque Él ya pagó por todos ellos. Esta es una realidad del Evangelio. ¿Y eso qué trae? En esos momentos aflictivos, esperanza. Hace que nos levantemos. Nota Romanos 5, por favor. Palabras que deberíamos repetirnos uno al otro como esposos. Ahora no sé si le ha pasado, pero puede ser que a veces en la discusión, si el otro no lo recuerda, uno pueda decir, bueno, pero yo sé que el Señor me perdonó. Y la otra persona puede decir, pues eso no te sirve de nada porque sigues haciéndolo y sigue la cosa, ¿no? Cuando debiera ser la otra persona que sea la que pueda ayudar y consolar. Ahora, eso nos pasa por nuestro enojo y nuestro pecado. Note por favor entonces, Romanos 5 del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Recuerdas qué es justificado? Justificado es que la perfecta justicia de Cristo te ha sido otorgada simplemente y complicadamente porque creíste en el sacrificio a tu favor de Cristo. Su justicia te es imputada. Dios te ve como justo por la justicia de Cristo. Bien, ahora dice entonces, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, qué hermoso,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay guerra, hay paz. ¿Te ha pasado que cuando hay conflictos es el tiempo en que menos quizá ores? A mí sí. Hay veces en que el conflicto nos lleva a orar, pero hay veces en que el problema matrimonial nos hace no orar. Y nos vamos a la cama y cada quien por su lado, ¿verdad? Y se duerme cada quien como puede y se levantan y a seguir porque hay en nuestra conciencia un sentimiento de culpa, pero de rechazo. Dice este texto que no debería suceder así. Acércate confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el momento necesario. ¿Por qué? Porque ya hay paz con Dios. Puedo ir a su presencia. Puedo ir y derramar mi corazón y pedirle perdón también por lo que yo he cometido, sabiendo que hay paz con Dios. Pero es un engaño de Satanás que nos hace alejarnos. Ahora sigue diciendo, por medio de quien también, de Jesucristo, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. No hay nada que nos pueda mover de esa condición. Y luego vea, y nos gloriamos. Nuestra gloria, ¿en qué está? En la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra gloria. Eso es de lo que hay que hablar. Eso es lo que hay que presumir, si tú quieres. De que por la gracia del Señor ahora tenemos esperanza por la gloria de Dios a través de Cristo. Y no solo esto, dice el 3, sino que también, note, nos gloriamos en las tribulaciones. Teniendo este entendimiento, no importa lo que venga, dice, sabiendo que la tribulación solamente me va a ayudar, produce paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona, nota, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando has pecado, cuando yo he pecado, y puede venir y decir, Cristo te ama y te amó de tal manera, es una realidad que trae esperanza y nos hace levantarnos y seguir adelante y humillarnos ante el Señor también. Es necesario, hermanos, recordarnos el Evangelio porque es lo único que nos da esperanza. Y también, cuando nos sentimos, cuando recordamos que Dios es sabio, en algunas ocasiones, ¿sabes cuándo es? Cuando decimos, sí, por eso el Señor me salvó. Él sabía lo que hacía. Se sacó la lotería. Por eso me amó. Él es sabio. Él sabe lo que está haciendo, ¿no? Cuando somos orgullosos, también necesitamos recordarnos el Evangelio. Porque el Evangelio nos humilla. Note este texto, por favor. 1 Timoteo 1:12. Ya estamos llegando al final. 1 Timoteo 1:12. Primera Timoteo 1:12. ¿Quieren ustedes, por favor, o les pido por favor que lean el versículo 12? ¿Listos? 1:12 ustedes, luego yo leo el 13. ¿Dice? Gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me encanta cómo lo dice Pablo. Y no lo dice como yo lo voy a decir ahora. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me vio fiel, poniéndome en el ministerio. No, dice, me tuvo por algo que no soy. ¿Qué? Digno de confianza. No soy digno de confianza. Soy un pecador. Pero Dios me trató como un digno de confianza. Y no solo eso, dice, y me puso en el ministerio. ¿Y por qué fue algo que Él tomó esa decisión y determinó tratarme como fiel? Dice ahí, porque el verso 13 dice, pues aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Él dice, yo soy de lo peor, pero Él tuvo misericordia de mí.
¿Puedes decir esto, hermanos? ¿Realmente? ¿Puedes decir, yo era de lo peor o lo peor y Él de todos modos en ese momento me salvó? Nuestro orgullo, hermanos, puede cegarnos al grado de pensar que yo no estaba tan mal. De hecho, a mí me complica mucho eso, yo lo he explicado un poco. ¿Cómo te puedes arrepentir si no te sientes tú como realmente el ser más miserable delante del ser más santo, que es Dios? ¿De qué te vas a arrepentir si no sientes eso en tu vida? Pero lamentablemente, hermanos, olvidamos el Evangelio y entonces hablamos de nosotros como si fuéramos la octava maravilla, no sé cuántas vayan, pero ya se me ocurrió ese número, del mundo. No, yo era esto, yo hacía aquello, para allá y para acá. Y uno dice, y entonces, ¿de qué nos arrepentimos? A mí me avergüenza hablar de mi pasado. Y hay cosas en mi vida que me avergonzaría que ustedes supieran. El Evangelio me hace recordar eso. Que Él me salvó y me perdonó, no porque lo merecía. No porque vio a través del tiempo y dijo, estos son buenos. Sino porque Él determinó, yo voy a amar a los pecadores. Y Pablo dice, yo era eso. Siga la lectura, ahora usted lea por favor. Versículo 14. Lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. Dice el versículo 14, ¿qué dice? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y con el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, obsequio, regalo, inmerecido, inmotivado, fue más grande que mi pecado. Su gracia es mayor. Es mayor que mi pecado, es mayor que mi naturaleza. Y por eso me atrajo, dice, a misericordia. Y luego dice el 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto es lo que debes declarar y creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de esos pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, como así actuó el Señor, eso lo añado yo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le damos la gloria porque eso éramos y en eso nos convirtió, por su misericordia y paciencia. Esto nos humilla, hermanos. Cuando hablamos de la elección, yo he platicado con algunos amados hermanos que consideran que al hablar de la elección nos hace orgullosos. Definitivamente no es así. No importa cómo tú la creas la elección, la Biblia habla de elección. Pero cuando habla la Escritura de que nos amó desde antes de la fundación del mundo, no nos hace orgullosos. Nos humilla porque dice, porque amé a pecadores para mostrar mi misericordia. Eso es lo que el Señor hizo. Necesitamos recordarnos el Evangelio para humillarnos. En el sentido correcto y amoroso del Señor. Predicarse el Evangelio diariamente. Esta práctica no es solo necesaria en la vida del individuo, sino que es necesaria en la vida de todo matrimonio. Es lo único que da esperanza a dos pecadores que habitan juntos para que puedan vivir para la gloria de Dios. Así que por el bien de nuestros matrimonios, para experimentar intimidad, para no guardar resentimientos, para poder gozar de nuestra compañía, recordemos constantemente el Evangelio. Recordar lo que Jesucristo ha hecho de manera perfecta por nosotros nos dará amor, misericordia, paciencia y gozo, que serán el fundamento renovado para un matrimonio que está fundamentado en la unidad que tenemos en Cristo. Ningún matrimonio es perfecto, pero podemos confiar en un Salvador perfecto que nos da la gracia para disfrutar de matrimonios extraordinarios, distintos a los de este mundo, para su gloria. Quiero terminar. Vaya por favor a Efesios 3. Último texto. Ahora sí se los prometo. No sé si les había dicho que era el último del pasado, pero ahora sí es el último. Efesios 3. Quiero que veas en este texto 14 al
en adelante. Quiero que veamos en este texto cómo comprender y recordar la obra de Cristo a nuestro favor nos conduce a estar llenos de toda la plenitud de Dios y ver a Dios obrando en nuestras vidas. Nota lo que dice este pasaje. Pablo: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que le rogaba al Padre en favor de la iglesia, de los creyentes? ¿Qué le rogaba? Dice, siga conmigo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, hablando de Cristo. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Fortaleza para nosotros, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que Él gobierne tu vida. No habla del punto de la salvación, lo expliqué una vez, ¿lo recuerda? Habla de que habite Cristo por la fe en tu corazón. Quiere decir que Él sea el amo y Señor de tu cuerpo y de tu mente, algo a lo cual estamos quizá muy lejos. Dice que Él pueda gobernarte, que habite Cristo por la fe en tu corazón. Y luego dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Cuando nosotros podemos entender mejor el amor de Cristo a mi favor, el Evangelio a mi favor, ¿sabe qué experimentaremos? Dice el final: para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Conforme nosotros entendemos el Evangelio y el amor de Cristo a nuestro favor, la plenitud de Dios se manifiesta y la disfrutamos en nuestra vida. Y la mano del Señor en nosotros, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. El Evangelio es indispensable en nuestras vidas, hermanos. Es una realidad. Cuando estamos irritados, tristes o enojados con alguien, con nuestro esposo, lo que menos quiero es recordarle todo lo que Dios ha hecho a su favor. Pero dice la Escritura que necesitamos exhortarnos unos a otros para que el engaño del pecado no nos endurezca y entonces abandonemos y andemos en caminos que no son los que le dan la gloria a Cristo. No nos unamos para abandonar al Señor. Mejor ayudémonos para estar fieles al Señor. Vamos a orar, vamos a concluir. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu obra a nuestro favor. Gracias por haber amado pecadores indignos, merecedores del infierno. Por haber amado personas que se aman a sí mismas, que piensan en sí mismas, que somos egoístas, que buscamos nuestros planes antes que el tuyo, que buscamos nuestras respuestas e ignoramos la tuya. Señor, tendemos a hacer esto, pero gracias por ayudarnos a recordar lo que has hecho a nuestro favor. Que esto, Señor, nos traiga esperanza y humildad. Que no abandonemos la fuente de agua viva para hacer nuestras propias cisternas, para buscar por nuestros medios lo que no obtenemos porque tú no nos lo das, sino descansar en que tú eres sabio y perfecto. Señor, que no olvidemos el Evangelio a nuestro favor. Ayúdame en mi casa. Ayúdame, Señor, a ver a mi esposa como una persona que tú has amado por tu gracia y misericordia. Y ayudarle a ella a que descanse en ti, porque entonces, Señor, experimentará y disfrutará toda la plenitud de Dios en su vida, recordando el Evangelio y comprendiendo tu amor a su favor. Gracias, mi Dios, por todo lo que hemos ido aprendiendo, y te ruego que nos sigas capacitando. La honra y la gloria sean a ti siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermanos. Gracias. Si quieren pueden servirse un café más o hay
ensalada, pan también con toda confianza. Quiero presentarles a nuestros hermanos, su hermana Denise, nuestro hermano Edgar. Edgar, ¿se acuerdan de él, verdad? También, él había venido con el hermano Eliezer. Es que con el cubrebocas tal vez ya no se acuerden de él, pero... Y hermana Denise también vino cuando vinieron hermanos del TBB con nosotros. Pero gracias a Dios ellos nos acompañan. El hermano viene desde Veracruz, el hermano se viene a casar. No sé si Denise sepa algo al respecto, pero no, gracias a Dios que nuestros hermanos en este mes van a unirse en matrimonio y que Dios les dirija y les bendiga. Felicidades. Y todavía se aceptan abrazos y besos, entonces antes de que se vayan. Pero gracias a Dios que están con nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Y estamos para servirles, ¿de acuerdo? Gracias a Dios que vino Aarón también. Tenía el deseo de poder estar y de estar escuchando y le hemos visto fiel también. Gracias a Dios, Aarón, que nos acompañas. Y hermanos, pues qué gusto estar juntos otra vez todos, vernos y amarnos. De verdad, hermanos, le vuelvo a decir, si gustan, pasen por un café más, un té. Hemos terminado, ¿de acuerdo? Ok.